hay muchas implicancias que tienen que ver con reparación celular, con la consolidación de lo que aprendemos en el día, en el sueño. Que yo creo que todos hemos escuchado de chicos, el fin de semana duermo más, la semana duermo 2 horas porque tengo que estudiar para una prueba. Pero la verdad que eso no es tan así, no existe eso de la recuperación del sueño. Y cada vez que nosotros vemos algo luminoso en la noche, se generan varios procesos cerebrales que le estamos diciendo al cerebro ya es de día, con muchos videos, finalmente uno se activa y es muy difícil poder generar un sueño después de eso. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de este podcast Segunda Opinión. Y hoy día estoy con un invitado de lujo, el doctor Gonzalo Muñoz, con el cual además somos amigos y tenemos actividad juntos. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Y como lo dices, sí, pues tenemos trabajo juntos, nos topamos a veces, pero no tanto como quisiéramos. Cierto, así es. Bueno, hoy día vamos a hablar del sueño y vamos a pedirle a la Dani que nos cuente con quién estamos hoy día. ¿Quién es el doctor Gonzalo Muñoz? El doctor Gonzalo Muñoz es médico neurólogo de la Universidad de los Andes. Posee un máster en medicina del sueño en la Universidad de Murcia, España. Su actividad profesional la desarrolla en el ámbito público como privado, enfocado en las áreas de neurología general, trastornos del sueño, trastornos del movimiento, déficit atencional del adulto, cefalea y salud mental. Oye, Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado venir al podcast hoy día con nosotros. Y como te había contado, parte de la rutina de este podcast es conocer quién está detrás del delantal blanco. Así que vamos a romper la brecha del delantal blanco. ¿Quién es el doctor Gonzalo Muñoz detrás del delantal blanco? Bueno, yo soy Gonzalo Muñoz, tengo 35, soy sureño de origen, de Osorno, Puerto Montt, por esos lados. Y me gusta hacer muchas cosas además de la medicina. Me gusta mucho la música desde chico. También soy DJ, que eso es una de mis partes más o menos ocultas. Me gusta mucho andar en bicicleta, sacar a mi perro a pasear, jugar con él. De hecho, antes de venir para acá lo saqué a pasear un rato. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Max. Max. Así que ahí estaba esperando que vuelva. Así que en realidad me gusta hacer varias cosas, además de la medicina. Oye, mira, increíble. Eres el segundo invitado que también es DJ en su mundo alternativo. La Javier Otero que vino también, lo recomiendo ese capítulo, que hablamos de varias cosas en pediatría. También es DJ, así que tiene una beta musical como tú. Sí. ¿Cómo llegaste a eso? Mira, yo desde chico que me gusta mucho la música. Yo tengo algunas fotos de cuando tenía como 2 o 3 años con unos audífonos como estos. Así que yo creo que es algo como familiar y que desde muy pequeño me fue gustando distintos estilos de música, conociendo música a poco, así que como que es algo que creí que iba a pasar en algún momento solamente. Y tú, digamos, en esto de DJ, sales, haces como actividad en público, lo haces de forma personal para los amigos. Sí, más que nada personal, con amigos, claro. Algo no tan profesional. Claro. Porque yo creo que para hacerlo bien requiere, como muchas cosas en la vida, dedicarse mucho más tiempo. Pero es algo que forma parte como un pasatiempo actualmente. Perfecto. Mira, vamos a hacer una cuña entre esto que tú dijiste, porque uno asocia al DJ, a la fiesta, al trasnoche, con lo que vamos a hablar ahora, que es el sueño. Entonces, ¿cómo el sueño, pasar una mala noche? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos a veces malas noches, que dormimos mal y que al día siguiente andamos de mal humor, irritable, todo nos molesta, que no nos podemos concentrar, comemos cualquier cosa. Todo eso se relaciona con dormir poco, dormir mal. Y claro, en esta área que te contaba yo, la música, las fiestas, también muchas veces hay consumo de sustancias que también alteran más las capacidades que tenemos o la calidad del sueño. Entonces, claro, yo creo que muchas veces hay que poder establecer límites bien claros en lo que uno hace o los límites del sueño, de los horarios, y también permitirse también ciertas libertades ocasionalmente
para poder también distraerse y tener más vida fuera de lo que uno hace en el trabajo. ¿Te parece que entremos en materia para hablar de lo que hoy día queremos conversar, que es la importancia del sueño? Y mira, te quiero poner en un contexto como habitualmente probablemente te pasa. Llego y voy a tu consulta porque ya hace varias semanas me está costando dormir. Me está costando primero quedarme dormido, ¿cierto? Al menos unas 3 veces a la semana, a lo mejor algunas veces más, menos. Antes no me pasaba, pero cada vez se ha hecho más frecuente y más diario, y ya llevo varios meses con esto de que me está costando dormir. Y lo otro que me pasa es que cuando duermo, siento que no descanso. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, es bien interesante esto que me estás contando porque le pasa a mucha gente. Y en Chile hay una encuesta de la Universidad de Chile que mostró que el 27% de los chilenos tenían insomnio crónico. O sea, una estadística que es enorme. Obviamente son aproximaciones a la realidad, pero también lo vemos mucho en la consulta. El 27%. Es o sea, cerca de 30. Es decir, 3 de 10 personas aproximadamente. Sí. Mira. Es mucho y claro, para cuando nosotros hablamos de algo, un problema más crónico es que ocurre al menos 3 veces a la semana y durante al menos 3 meses. Si ocurre de forma ocasional, eso puede tener relación a algo puntual, alguna preocupación, una prueba, un estresor del trabajo, algún tema, una discusión con la pareja. Muchos temas pueden también generar problemas para dormir. Y muchas veces ni siquiera nos permitimos eso. Yo me he dado cuenta que hay personas que se sienten muy mal por no poder dormir, pero lo que hay que avanzar muchas veces es en darse cuenta de que hay algo puntual que está pasando en nuestras vidas que nos afecta el ánimo y que claramente se puede manifestar en problemas para dormir. Ahora, por otro lado, como lo que me preguntabas, cuando hay dificultades para mantener el sueño en la noche, que es un insomnio como de mantención. Hay hartos problemas que pueden estar pasando que los vamos a conversar hoy, que muchos de ellos son trastornos del sueño propiamente tal, como enfermedades del sueño, que pueden ser varias, y que también tienen tratamientos distintos. No todo es cambio de hábitos y eso que yo creo que todos hemos escuchado conceptos de higiene del sueño, pero no siempre es suficiente. Hay veces que tampoco uno es capaz de poder hacer todos estos cambios porque vienen por muchos meses o años a veces algunos hábitos. Perfecto. Hagámosle doble clic a lo que dijiste. Como cuando uno define que efectivamente, porque claro, si uno está pasando por un mal momento en la vida, una dificultad, un problema personal, probablemente dentro de las cosas que no te pueda pasar es que puedas descansar bien. Pero hay una definición de insomnio crónico que es ¿cuánto tiempo por cuánto, a lo largo de qué periodo? Sí, el insomnio crónico son principalmente más de 3 veces a la semana por al menos 3 meses. Ya, eso es como el rango de que yo no puedo dormir, me pasa más de 3 veces a la semana y ya llevo con este problema al menos 3 meses. Ese es como el tiempo que uno debería tomar para considerar entrar dentro de este grupo. Claro, muchas veces las consultas son después de ese tiempo, a veces años incluso, o hay personas que consultan porque no pueden dormir después de un viaje, o el jet lag, o porque tienen algunos problemas asociados también al sueño que no siempre son relacionados con los hábitos, sino que son por problemas, por ejemplo, como moverse mucho en la noche, o problemas que ni siquiera refieren ellos, sino que sus acompañantes, como que roncan o que hablan, gritan en la noche, que también a veces son difíciles de tratar y abordar. Ahora, probablemente haya gente que nos esté escuchando y diga, mira, la verdad es que yo con 2 horas de sueño estoy perfecto, o duermo 2, 3 y la verdad es que siempre he sido así y con eso ando perfecto en el día. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué es importante que haya un buen dormir? ¿Por qué es importante dormir? ¿Qué pasa con los ciclos? Bueno, mira, podríamos hablar horas de la importancia del sueño, pero hay muchas implicancias que tienen que ver con lo que ocurre en el sueño, que tiene que ver con reparación celular, con la consolidación de lo que aprendemos en el día. En el sueño ocurre como una especie de reciclaje de cosas que no nos sirven y por eso nos acordamos al día siguiente de cosas importantes de los días anteriores. Por ejemplo, yo no creo que tú te acuerdes de qué almorzaste hace 2 semanas, por ejemplo. Y eso es porque en la noche también hay muchos procesos con respecto a la memoria que ocurren,
que son muy complejos de entender y que cada vez se descubren algunos detalles más de ello. Pero también tiene que ver con lo que ocurre en el sueño, con la regulación emocional. Por eso también los trastornos del ánimo son más frecuentes en personas que tienen dificultades para dormir y viceversa también. Por ejemplo, una persona con depresión puede que también parte de su cuadro depresivo se manifieste con alteraciones del sueño. Entonces, las funciones del sueño son múltiples, incluso con relación al sistema inmune. O sea, se está súper demostrado de que la inmunidad contribuye en un rol importante en lo que ocurre en la noche, y eso se manifiesta de muchas formas con respecto a la piel, a la alimentación, a la reparación celular en general que ocurre en la noche. Y eso también, todo esto que les estoy mencionando, va de la mano con el ciclo circadiano, que es un conjunto de eventos que van relacionados con los cambios de temperatura que incluso ocurren en el cuerpo durante el día y la noche, y a la secreción de distintas hormonas, y que eso puede variar. Los horarios pueden ser en distintas medidas variables en algunas personas, y eso también se relaciona por qué en algunas personas duermen más y otras duermen menos, que es lo que me preguntabas también, los que se llaman los búhos o las alondras, que esto también tiene que ver con el cronotipo de las personas, y eso hay incluso encuestas que uno puede poder establecer y saber qué tipo de cronotipo tiene, y así saber si uno funciona más en la mañana y con menos horas de sueño que puede ir relacionado, o otras personas que funcionan mejor de noche. Pero los casos más extremos, como me mencionabas, como dormir 2 horas, la verdad que no va a ser suficiente para nadie, la verdad, muy, muy poco. ¿Y de qué manera afecta un mal dormir en la calidad de vida? Son múltiples formas. Dormir poco, además de los temas anímicos que mencioné un poco anteriormente, dormir poco también aumenta el riesgo cardiovascular, y es un tema que no es menor y que cada vez se le está dando más importancia. O sea, dormir poco y dormir mal no es lo mismo, pero es un factor de riesgo como si fuera la hipertensión o la diabetes. Entonces, eso también contribuye a que aparezcan más enfermedades neurodegenerativas, aumenta el riesgo de infarto cerebral, de infarto cardíaco, y también es algo que, sobre todo en los últimos años, se ha ido pesquisando más, porque antes no se le daba la importancia que tiene ahora a la calidad del sueño. También se ha visto que las personas que duermen mal o duermen poco tienen más accidentes de tránsito, tienen más riesgo de abuso de sustancias. La gente que duerme menos o duerme poco tiene más riesgo de trastornos de salud mental y del ánimo. Y también algunos temas de alimentación. Hay más riesgo de obesidad en personas que duermen poco o duermen de mala calidad de sueño. Entonces, como vemos, la verdad que cada vez se ha podido establecer más efectos de los beneficios que tiene el dormir bien, y se relacionan a distintas áreas de la salud mental, de la salud física, la salud cardiovascular. Así que la verdad que es algo muy amplio y que tiene beneficios por todos lados. Yo siento que, claro, de cierta manera, uno podría pensar que esto del sueño es subjetivo, ¿cierto? Yo duermo 4 horas, yo duermo 7 horas, yo duermo 10 horas. Pero cuando uno efectivamente quiere hacer un enfrentamiento desde el punto de vista médico, ¿cómo hace uno el diagnóstico? ¿De qué pruebas contamos como para efectivamente llegar a un diagnóstico de esto? Mira, como muchas áreas de la medicina, lo principal va a ser la entrevista médica, porque así podemos detectar bien cuáles son los problemas principales que están afectando a los distintos pacientes que tengan algún problema del sueño. Ahora, si detectamos que hay problemas como, por ejemplo, ronquidos, apneas, o personas que andan quedándose dormidos durante el día, o peor aún, que han tenido accidentes de tránsito por quedarse dormidos, la mayoría de las veces necesitamos estudios propiamente tal del sueño, que son polisomnograma principalmente, que es un estudio completo del sueño que permite poder objetivar qué está pasando en la noche con respecto a cuánto roncamos, cuántas apneas tenemos en la noche. Se ve cuánto baja el oxígeno en la sangre en la noche. En realidad son varios parámetros que se miden y se puede hacer un diagnóstico completo de qué es lo que está pasando en ese momento de la noche. Eso es una de las cosas que se puede hacer. También hay otros tipos de estudios. Principalmente va a depender del motivo de consulta. Por ejemplo, si es que
detectamos en la entrevista que la persona se mueve mucho en la noche, puede que requiera estudios para descartar y poder evaluar un síndrome de piernas inquietas, que también es otra enfermedad que es más común de lo que quisiéramos. Principalmente eso va a depender de cada caso, y también saber de que el sueño puede también ser parte de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, alteraciones como el hipotiroidismo también pueden contribuir a tener un mal dormir, y que forma parte de una enfermedad que también obviamente hay que tratar. Claro, me estoy imaginando el paciente que a lo mejor tiene insuficiencia cardíaca y en la noche se acuesta y le cuesta acostarse, tiene disnea, y eso no le permite conciliar el sueño, por ejemplo. Sí, muchas veces nosotros tenemos que trabajar con varias otras especialidades, por ejemplo, los broncopulmonares, en pacientes que, además de todo esto que estamos hablando, tienen requerimientos de oxígeno nocturno muchas veces. Claro. Tenemos que trabajar con odontólogos de la especialidad temporomandibular, porque hay problemas que requieren eventualmente tratar bruxismo o alteraciones de la articulación temporomandibular, con otorrinos también. Entonces es un trabajo bien multidisciplinario. Claro, perfecto. O sea, en el fondo, el enfrentamiento y el enfoque del sueño y de las patologías asociadas al sueño tiene múltiples aristas y múltiples causas. Es decir, tiene que haber alguien que comande como el orden, o ¿qué sería mejor? ¿Llegar donde el neurólogo o te llegan a ti? ¿Cómo funciona habitualmente? Yo creo que lo ideal es que haya como un equipo, al menos, de derivaciones internas y que haya un feedback de todo lo que está pasando con el paciente. Yo creo que eso es como lo ideal. Muchas veces eso no ocurre porque los pacientes de repente llegan derivados desde un odontólogo temporomandibular porque tiene un bruxismo que no ha sido suficiente con el tratamiento que se les ha realizado, o llegan al otorrino y el otorrino nos envía a nosotros, o la verdad que es bien variable. Muchas veces tenemos que nosotros dirigir más o menos las derivaciones o los otorrinos. Va a depender de cuál sea el problema que se vaya detectando. La etiología, en el fondo. Sí. Ya. ¿Qué hay sobre el sueño, el mal dormir y la alimentación? Porque ahora se escucha mucho que está muy vinculado. ¿Qué pasa ahí? Sí, tienes muchas relaciones, y eso va de la mano con los hábitos de comer. Yo creo que muchas veces estamos antes de dormir viendo una película, comiendo, tomando bebidas con cafeína, y todo eso también contribuye a poder tener una mala calidad de sueño. Entonces, la alimentación tiene mucha relación con con la calidad del sueño que vamos a tener. Por un lado, por el uso de estimulantes que pueden ir acompañando las comidas, como las bebidas cola o la cafeína o el té. Pero también con los horarios. Los horarios muchas veces hay que poder establecerlos que no sean pegados antes de dormir, sino que haya unas 2 o 3 horas mínimo antes del momento de acostarse. Así es. Y también con relación a los hábitos, evitar, por ejemplo, estar acostado viendo televisión, además comiendo y con alcohol. Ya esa es como una combinación que va a ser desastrosa para la calidad del sueño que queremos lograr. Y también tiene que ver con lo que comemos, precisamente con las cantidades de comida, que no sea, lo que se sugiere es que no sea antes de dormir unas cantidades enormes de comida, sino que sean porciones más pequeñas, y también favorecer algunos alimentos que pueden contribuir a tener mejor calidad de sueño, que eso también se ha visto, los alimentos que contienen cantidades altas de triptófano o de serotonina, también los medicamentos los alimentos altos en esto pueden contribuir a que tengamos una mejor calidad de sueño. ¿Cuáles serían esos? Principalmente las carnes blancas, la palta, los arándanos. Son varios alimentos, pero principalmente también evitar, por ejemplo, el chocolate, el té o el café, sobre todo el té verde, evitarlo en la noche. Durante la noche, que son periodos donde estoy cercano para dormir. Sí. Ok. La pregunta que voy a hacer a continuación puede ser lógica, pero actividad física, o sea, ejercicio y sueño, ¿cómo están vinculados? Esto es bien interesante la relación, porque son múltiples relaciones y es bidireccional. O sea, mientras mejor duermo, más actividad y mejor actividad física voy a hacer. Y viceversa, si duermo mal, menos ganas voy a tener de hacer actividad física y menos me voy a rendir.
Así que partiendo por eso, yo creo que para poder tener un buen rendimiento, y por eso también vemos que en deportistas de alto rendimiento son muy estrictos en sus horas de sueño, y también es algo que es algo que tenemos que considerar porque durante la noche también ocurren muchos procesos de regeneración muscular de reparación y de crecimiento muscular. Entonces es algo que no podemos dejar de lado si es que uno de los objetivos es avanzar en respecto al performance deportivo. Así es. Es súper interesante, porque en el fondo, claro, en la medida que uno practica más actividad física, además, tu cuerpo te va a exigir descansar. Sí. Y eso también va a permitir que tú puedas conciliar mejor el sueño. Y al descansar también vas a tener más energía. Entonces se genera un círculo virtuoso de performance en lo que uno está haciendo. Así que es verdad, cuando uno conversa con estos atletas de alto rendimiento o entrenadores de deportistas, le dan mucha importancia al descanso y al sueño principalmente. Así es. Y eso es algo que se tiene que mantener en el tiempo, y hay algunos estudios que incluso han tratado de ver si es que esto se puede cambiar hábitos en personas que no duermen, no tienen enfermedades, pero que duermen pocas horas, y se ha tratado de extender la cantidad de horas. Y claro, se pueden obtener beneficios en el día, pero es algo que es difícil de poder mantener en el tiempo, porque muchos de los hábitos que tenemos también están relacionados con la genética y a veces son difíciles de cambiar porque tienen que ver también con el cronotipo de cada persona. Es un interesante cronotipo. ¿Cuáles son más o menos los perfiles de cronotipo? ¿Existen gente que están más activo en el día, en la tarde, en la noche? ¿O es un estándar? ¿Cuál es...? Sí, existe, principalmente dos cronotipos, que están los alondras, que son los más activos por las mañanas, y también están los tipos búho, que también se llama, que son los más activos por la noche. Hay algunos que son intermedios, pero no son tan comunes. Y claro, uno podría pensar, yo puedo cambiar de uno a otro, pero es difícil porque hay pocas cosas que podemos cambiar, porque lo que principal determina esto es la genética. Y también algunos otros elementos de cómo nos hemos ido desarrollando, que tienen incluso que ver con la personalidad. Entonces, claro, es difícil de poder hacer algunos cambios, pero sí uno puede, si quisiera poder estudiar qué tipo de cronotipo tiene, hay muchos formularios que uno puede completar para saber cómo funciona mejor uno, si mejor de día o mejor de noche. Está bueno eso. Uno asocia al dormir, ¿cierto? Reparación, mejorar la síntesis de procesos, la regulación hormonal, pero también un mal dormir o tener un mal periodo de descanso está asociado a algún tipo de daño neurológico o algún tipo de envejecimiento. ¿Hay algo sobre eso? ¿Envejecimiento neuronal? Sí, mira, este tema es muy interesante porque el año pasado hubo un estudio de una revista bastante importante de neurociencias que trató de estudiar esto. Estudió 130 personas aproximadamente, privándolas de sueño, o sea, que no durmieran. Y se pudo estudiar y se pudo objetivar que había un daño neurológico que era equivalente como a envejecer casi 1 año y medio. Cuando no dormían. Cuando no dormían. Entonces, algo que, claro, es difícil de poder objetivar y de dar una orientación general de qué es lo que pasa cuando no dormimos, como para todas las personas, porque como sabemos todos tenemos horarios y funcionamos de forma distinta. Pero sí se vio que las personas que incluso después recuperaban sus horarios normales, el daño era un daño permanente. Sí. Entonces no significa que vamos a recuperar lo que no estamos durmiendo ahora, durmiendo más el fin de semana. Sí. De hecho, yo parece que leí el mismo trabajo y efectivamente eso pasaba. Estas personas que tenían una lesión objetivada, a pesar de que tú podías recuperar el sueño en esas personas, no había una reparación. Es decir, no hay una acumulación de sueño que tú digas, okay, hoy día duermo 2 horas y mañana duermo 14. No. El daño está hecho. Está hecho y esos son como parte de los mitos urbanos que yo creo que todos hemos escuchado de chicos. El fin de semana duermo más, la semana duermo 2 horas porque tengo que estudiar para una prueba. Pero la verdad que eso no es tan así. No existe eso de la recuperación del sueño. Así que... Ahora, cuando uno habla de daños, son daños que son acumulativos en el tiempo. Sí. Es decir, no es objetivado de un día para otro. No. Pero lo que sí se sabe es que en personas que tienen trastornos del sueño crónicos,
hay un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, o sea, como enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer. Entonces es algo que está relacionado con otro tipo de enfermedades en estos procesos amplios que son de la neurodegeneración. Que es súper interesante eso. Mira, otro tema que también está fuertemente ahora en discusión, digamos, es la calidad de piel, la reparación, el sueño. ¿Qué pasa ahí? Este es un tema bien interesante. Yo hice un live en Instagram de este tema con un dermatólogo. Y hablamos hartas cosas. El tema del dormir mal también influye a muchos aspectos de la piel, y principalmente por vías que tienen que ver con la inmunidad, con el sistema inmune. Por eso se ha visto que personas que tienen enfermedades dermatológicas que tienen una fuerte base autoinmune, como la dermatitis atópica, la psoriasis, tienen peores pronósticos de los tratamientos de sus enfermedades, es que se asocia a un mal dormir. Entonces es muy importante también que en estos grupos de pacientes con enfermedades dermatológicas, sobre todo, uno de los ejes también del tratamiento sea poder dormir de buena calidad para favorecer el sistema inmune, que participa en muchas áreas de la recuperación de la piel en la noche. Claro, en el fondo que va vinculado a esto de la reparación mientras uno está descansando, que el cuerpo utiliza toda la energía para emplear estos procesos de reparación. Así es. Y claro, eso puede ser a veces muy complejo porque no solo va a requerir un tratamiento que tenga que ver con la piel propiamente tal, sino que además hay que eventualmente cambiar hábitos de lo que uno está haciendo en la noche, y que a veces puede ser bastante complejo. Oye, Gonza, y bueno, esto siempre yo lo converso con mi esposa, porque ella tiene una posición para dormir, yo tengo una posición para dormir. ¿Hay alguna posición ideal para descansar, para dormir? ¿O hay una muy mala posición para dormir? Sí, la verdad que la mejor posición para dormir es dormir de lado y sobre todo a la izquierda. Ya. Esa es la mejor de todas y se sabe que es mejor porque favorece la circulación y la posición también de los órganos con la cama. Se supone que estaría mejor que versus otras posturas para dormir, y también disminuye la posibilidad de reflujo gastroesofágico. Entonces es como la posición ideal. Dormir al lado y sobre el lado izquierdo, ¿no? Sí. Mira, qué interesante. ¿Existe una razón detrás? Sí, principalmente. Me imagino que hay varias razones anatómicas, por lo menos. La mayoría son anatómicas, y el tema también del reflujo, como bajar el riesgo de reflujo en la noche. Ya, claro, interesante, porque pasa mucho para la gente que nos está mirando, a diferencia de lo que uno podría pensar, que el lado del corazón es el lado izquierdo y por eso hay que dormir del otro lado. El retorno venoso, ¿cierto? Viene más por una vena gruesa que recoge toda la circulación de todo el cuerpo de la parte inferior, que va por el lado derecho. Así es. Y cuando uno se apoya sobre el lado derecho, esta vena, los órganos, de cierta manera tienen más presión. Entonces, probablemente venga por una razón fisiológica y anatómica. Sí, totalmente. Y de las peores posiciones para dormir es boca abajo. Boca abajo. Mira. Sí. Y esto también lo vemos bastante con pacientes que tienen, por ejemplo, una apnea del sueño. Y esa es la peor postura para dormir porque roncan más, tienen más apnea. Incluso hay algunos dispositivos que se han inventado como para favorecer que en la noche, porque hay gente que tiene, por ejemplo, apneas que son posicionales, que solo aparece cuando están durmiendo boca abajo, por ejemplo. Entonces estos dispositivos que se ponen incluso en la frente hacen como que vibran o dan una electricidad para recordar en la noche que te pusiste boca abajo. Sí. Pero es inevitable, yo creo. Sí, es difícil, difícil. Sí, porque en la noche uno es inconsciente de los movimientos posturales. Sí, por eso puede ser muy difícil esto, y finalmente estos dispositivos es poco lo que puedan hacer a largo plazo, como generar como un hábito de posición. ¿Hay alguna manera de evitar el trastorno del sueño? Sí. Yo creo que todos tenemos que saber que puede que en algún momento tengamos una mala noche y que podamos dormir mal. Yo creo que partamos por eso, pero evitar los trastornos del sueño muchas veces no se puede, porque hay algunas cosas que no podemos evitar. Pero si queremos, por ejemplo, no tener un insomnio
crónico, yo creo que priorizaría tener buenos hábitos antes de dormir, no quedarme dormido con las pantallas, recordar que no somos como un computador que apretamos un botón y nos da sueño inmediatamente. Claro. Evitar también esto de obligarnos a dormir, si es que no podemos, porque lo normal para quedarse dormido son de 20 a 30 minutos. Y hay personas que se quedan 4 o 5 horas obligándose a dormir, dándose vueltas en la cama. Entonces, recordar que el sueño es algo que tenemos que sentir. Se tiene que sentir el sueño, y si no nos da sueño tenemos que hacer algo, ojalá monótono, para volver a sentir el sueño y ahí poder dormir de forma eficiente. Algo que también, como yendo a la pregunta como de evitar esto, yo también evitaría el tema de los estimulantes muy tarde y el tema del peso. También recordar que la gente con obesidad tiene más apneas y ronca más y una peor calidad del sueño. Entonces es algo que también en cierta medida está en nuestras manos y que podemos hacer lo posible para poder mantenernos dentro de nuestro peso. Que va asociado mucho al ejercicio, a la alimentación. ¿Qué opinión tienes sobre... Yo tengo una opinión personal sobre las bandas o dispositivos para que te permiten, digamos, tener cierta vigilia de tu actividad del sueño. ¿Qué te parece a ti? No sé, tener un reloj inteligente que te mide el sueño, que te diga tu ciclo. Mira, cada vez tienen más información, pero la realidad es que la información que entregan es muy lejana a la realidad del sueño. Tú puedes tener un registro del sueño que dice, muy bien, dormiste 7 horas continuas, pero en realidad tu calidad del sueño puede ser pésima y en la mañana sentir que no dormiste nada. Descansado, claro. Sí. Entonces, muchas veces puede ser una aproximación para detectar que algo está pasando, al menos, pero la utilidad clínica es muy baja, aunque también se ha usado muchos estudios. Hay muchos estudios que los utilizan, pero también sabiendo de que no son elementos perfectos para poder evaluar en la noche. Pero es algo que está a la mano y que cada vez tienen más mediciones nocturnas. Entonces quizás en un tiempo más podamos tener incluso mejores mediciones en la noche. Y eso también va de la mano con algunas otras nuevas innovaciones que se están avanzando, como incluso iniciativas para poder medir en el sudor, poder medir una especie de un marcador que pueda evitar hacer el estudio del sueño, el polisomnograma. O sea, encontrando un marcador en el sudor que pueda tener que ver con un alto riesgo de tener una apnea del sueño, un síndrome de apnea del sueño. Entonces, yo creo que cada vez vamos a avanzar más en marcadores que ayudan a hacer mejores diagnósticos. ¿No? Interesante, claro. De cierta manera, tener una banda inteligente, un smartwatch que te permite de alguna forma tener elementos un poco más concretos, es decir, al menos te dice, ayer dormiste muy mal, porque probablemente hayas pensado que te moviste durante toda la noche, estuviste levantándote 4 veces al baño, que te da cierto parámetro, pero no es un parámetro realmente útil para que tú digas, ya, dice que dormí 7 horas y me siento perfecto. Un parámetro que te acerca. Sí, puede ayudar en algunas cosas, una medida subjetiva, pero la verdad que no lo usamos como un diagnóstico. Pero en la práctica igual vemos que muchos pacientes llegan a la consulta porque su reloj les dice que algo está pasando. Claro, que es de cierta forma alerta. Sí. Sí, súper. Mira, ¿te parece que entremos a algunas preguntas que nos han hecho llegar a nuestra comunidad? Sí, claro. Son preguntas muy interesantes que son bastante atingentes. Mira, va una. Despierto varias veces por las noches y me cuesta volver a retomar el sueño. ¿Tendré insomnio? Esto ya lo conversamos. Sí, mira, en ese contexto de despertar varias veces en la noche puede tener insomnio claramente, si es algo que se mantiene. Pero también hay que ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces despertar muchas veces en la noche tiene que ver con otros problemas. Tiene que ver con la pareja que está roncando, que es algo que no es el problema del propio paciente, sino que es de quien está al lado. Muchas veces son las mascotas que te van a despertar en la noche, o porque tienes muchas ganas de ir al baño en la noche. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el consumo de alcohol o algunos medicamentos con efecto diurético que aumentan las ganas de ir al baño en la noche. Y eso también es algo que tenemos que evaluar, porque uno puede hacer muchas modificaciones de hábitos, pero si hay medicamentos que estén contribuyendo,
hay que evaluar muchos elementos. Como también muchas veces tenemos que hacer que vaya la pareja de la persona que está consultando, porque muchas veces el problema no son ellos, sino que son la pareja. Sí. Oh, qué interesante. Mira esta otra. Mi padre de 75 años me contó casualmente que mi mamá está roncando y además grita, da patadas y habla en la noche, como si viera un sueño. ¿Esto es parte del envejecimiento? Mira, esto que están preguntando acá sobre actuar los sueños o los sueños vívidos, muchas veces en general nosotros no lo consideramos como algo normal. Muchas veces es parte de lo que nosotros llamamos trastorno conductual del sueño REM, que eso es parte, la mayoría de las veces, de alguna enfermedad neurodegenerativa, que como puede ser incluso el Parkinson. Y se ha visto que estas manifestaciones del sueño pueden aparecer como síntomas no motores del Parkinson, o sea, no como el temblor o la rigidez o el lentecimiento como más conocido del Parkinson, sino que pueden aparecer muchos años antes, incluso 10 años, 9 años antes de las manifestaciones típicas del Parkinson. Entonces, algo que, claro, hay mucha gente que consulta por esto. Hay que ver si hay otras causas que lo estén generando, pero es algo que no lo consideramos como parte del normal envejecimiento. Sino que, qué interesante esto, ¿eh? Porque podría ser una alerta precoz. Totalmente, sí. Oye, a propósito que tocaste este concepto de REM, ¿podrías contarnos bien brevemente cuáles son como estas etapas del sueño? El REM, no REM, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo son los periodos? ¿Qué es lo normal? Sí, bueno, este es un tema que tiene, el sueño tiene varias etapas y se considera que cada ciclo de sueño en completo, en general, no siempre, pero en promedio, dura aproximadamente 90 minutos. Tenemos inicialmente unos sueños que son más superficiales, que ocurren sobre todo cuando nos estamos quedando dormidos. Y después vienen distintas etapas de sueño, que la etapa más conocida como la etapa del REM, que significa movimientos oculares rápidos, es cuando ocurre la principal actividad cerebral en la noche. Y ahí también es cuando en esa y en otras etapas también ocurren los sueños que nosotros tenemos en la noche la mayoría de las veces y que los podemos recordar a veces. Principalmente eso, esas son las etapas del sueño, las no REM y las etapas REM, que son las etapas más profundas del sueño. Y también muchas veces podemos recordar los sueños y a veces hay gente que dice, no, yo nunca sueño, nunca recuerdo lo que sueño. Eso es variable, pero muchas veces lo podemos recordar si es que nuestro despertar está más o menos cerca del sueño más profundo, el sueño REM. ¿Hay un tiempo promedio? ¿Cuánto debería durar una etapa? ¿Cuánto debería durar la otra? Sí, hay tiempos más o menos definidos, pero esto también es variable en las personas. Yo creo que lo principal en estos casos, más que ver los tiempos, cuánto dura en cada persona, es poder ver el conjunto de la estructura del sueño, de ciertos porcentajes del sueño en cada ciclo, y eso es lo que también vemos en el polisomnograma, de cuando se van sumando las etapas y viendo las características de la arquitectura del sueño. Qué interesante. Mira esta pregunta, yo creo que está muy interesante. No puedo dormir si no tomo pastillas para dormir. Y esto es algo que se ha vuelto insostenible. ¿Qué puedo hacer para salir de esto? Qué pregunta, ¿eh? Sí, difícil, porque muchas veces en la consulta llegan personas que toman por muchos meses medicamentos que los consiguen a veces por médicos o los compran de forma poco legales. Los medicamentos hay que considerarlos en la actualidad como una ayuda temporal para dormir. Transitoria. Sí, mientras estoy arreglando hábitos o alguna situación puntual que estoy viviendo. Todos los medicamentos para dormir no se consideran como algo crónico para usar toda la vida porque tienen efectos adversos, generan distintas alteraciones en las etapas del sueño, alteran la arquitectura del sueño. Y algunos de ellos incluso pueden contribuir a problemas nocturnos, como por ejemplo las benzodiazepinas, que pueden contribuir a aumentar el riesgo de caída en adultos mayores, y también algunos problemas cognitivos importantes que pueden generar, sobre todo si se usan por mucho tiempo. Entonces, hay muchos tipos de medicamentos, varias categorías.
muchas veces se utilizan, pero hay que usarlos por periodos determinados y también acompañados de cambios de hábitos que también muchas veces son difíciles de generar, pero también es algo que en la actualidad ya se sabe que es el gold standard de tratamiento del insomnio, es la terapia cognitivo-conductual del sueño, que en Chile cada vez está un poco más disponible, pero todavía falta avanzar mucho en ello, que es una psicoterapia especialmente dirigida a cambiar los hábitos y reeducar el cerebro frente a lo que hacemos en la noche. Y hay psicólogos que se especializan en esto, cada vez hay un poco más, pero la verdad que es difícil poder tener este recurso tan disponible como quisiéramos. Pero hay iniciativas en otros países que yo creo que acá se van a empezar a replicar pronto, como algunas aplicaciones que te ayudan a aprender más de lo que uno tiene que hacer antes de dormir. Pero principalmente eso, los medicamentos se pueden usar, pero en su justa medida. Claro, eso es súper ojo a esto, porque de repente puede existir una creencia del paciente que toma medicamentos para dormir, que es un medicamento que toma siempre y es tratamiento de uso crónico. Y en verdad está pensado para periodos y para que tenga un control, por supuesto, con el médico que está en seguimiento de esa indicación. Sí, muchas veces no hay un control de los medicamentos para dormir y llegan a la consulta no por no poder dormir, sino que porque están tomando cada vez más pastillas de la misma. O no les hace efecto, o empieza con algún efecto adverso, como que se le olvidan las cosas al día siguiente, que andan como dejan prendido el gas y no se acuerdan, y cosas que no pasaban antes, y muchas veces los causantes son los mismos medicamentos que se han automedicado. En la automedicación. Otra pregunta, mira, esta está interesante porque es de nuestra área. Soy enfermera, trabajo en cuarto turno y llevo años trabajando con ese turno de noche, de cuarto turno. ¿Hay algún efecto a largo plazo de este horario laboral? Sí, trabajo de turnos. Es un tema complejo porque los trabajos por turno son los más difíciles de poder tratar como con algún cambio para poder lograr dormir en el día, porque finalmente los trabajos de turno que son de noche, las personas llegan a sus casas idealmente a dormir. Sí, se ha podido establecer que el trabajo por turnos de noche aumenta también el riesgo cardiovascular, sobre todo si es un turno totalmente de vigilia. Y eso también aumenta muchas cosas que ocurren el día siguiente, como riesgo de accidentes, de tránsito y también otras cosas de salud mental que hemos mencionado anteriormente, más riesgo de trastornos del ánimo como ansiedad o depresión, y también a otros temas alimenticios, a alteraciones de la conducta alimentaria. Entonces es algo que es muy difícil de poder controlar y poder tratar. Pero como recomendación general lo que se sugiere es después del turno nocturno exponerse lo menos posible a la luz, o sea, usar lentes de sol apenas se sale del trabajo, comer algo muy liviano y después dormir. Descansar. Sí. Está bueno eso. Otra pregunta, esta está muy interesante. Muchas veces paso de largo estudiando y no duermo nada. Al otro día duermo un par de horas durante el día. Sé que está mal, pero no sé cómo ordenarme. ¿Necesito algún tipo de terapia? Mira, esto lo vemos mucho en los estudiantes o la gente que estudia, por ejemplo, arquitectura, que se queda toda la noche haciendo maquetas. Puede funcionar por un tiempo, pero también a mí me ha tocado ver muchos pacientes que hacen esto mismo por 4 días y que después consultan porque tienen una convulsión. Así de dramático es, porque tenemos que descansar y estamos hechos para tener que dormir. Entonces, yendo a este caso especial, yo creo que lo principal sería tratar de ordenar los horarios, que es algo que suena muy básico, pero que muchas veces no lo hacemos porque tenemos que considerar las horas que necesitamos de sueño según la edad que tengamos, pero que debería ser entre 7 a 9 horas por la noche. Y además, evitar estas situaciones como de dormir 2 horas, porque finalmente al día siguiente para poder funcionar va a estar lleno de estimulantes, café o incluso algunos medicamentos. Entonces es una muy mala combinación para poder mantenerlo a largo plazo. Es muy riesgosa incluso. Muy riesgosa. Sí, la verdad es que en esa etapa hay pocas cosas que
se pueden evitar. Uno a lo mejor tiene que pasar de largo la noche porque tiene que preparar algún trabajo, alguna actividad. Y vale la pena poner y hacer doble clic en las recomendaciones más generales. Buena alimentación, actividad física de todas maneras, ¿cierto? Y tratar de recuperar o descansar posterior a ese periodo de haber pasado con vigilia. Sí, sobre todo considerar que esto puede ser algo ocasional. Si algo ocasional, la mayoría de las veces se puede arreglar. Pero el problema se genera cuando esto es algo continuo, que todas las semanas se están quedando 3 noches sin dormir por hacer un trabajo. Y si uno pregunta bien, en el día hay poca cosa, poca efectividad de los horarios. De lo que hacen. Sí. Entonces ahí muchas veces parte de lo que tenemos que hacer es ayudar a ordenar los hábitos y los horarios y lo que uno hace durante el día. Claro, hacer más concreto eso. Este está interesante. Cuando me despierto en la noche, no puedo evitar mirar el teléfono y se me termina espantando el sueño. ¿Qué puedo hacer para volver a dormir? Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, y si no es el teléfono, es el reloj que está al lado con la hora muy luminosa. Es algo que es muy común, que incluso está estudiado y forma parte de los protocolos de muchos estudios que se han estudiado de la higiene del sueño. Y cada vez que nosotros vemos algo luminoso en la noche, se generan varios procesos cerebrales que le estamos diciendo al cerebro ya es de día, y más aún si lo empezamos a ver por ejemplo, en el celular, una red social, con muchos videos, finalmente uno se activa. Y es muy difícil poder generar un sueño después de eso. Volver a descansar, sí. Claro. Entonces yo lo que le recomiendo cuando se despiertan las personas en la noche es evitar lo más posible ver el celular o ver alguna pantalla. Y si es que ocurren estas cosas que perfectamente pueden ocurrir, es tratar de hacer algo monótono, que puede ser escuchar música tranquila, leer un libro, hay gente que se pone a tejer, dibujar, pintar, algo monótono hasta que empieza a dar sueño de nuevo. Pero no tocar pantallas. Sí. Eso es algo súper difícil de poder cambiar, pero que hay muchas personas que lo logran hacer. Sí, de repente uno está tan vinculado a los dispositivos, gadgets, que es inevitable despertarse y ver la hora. Sí, es difícil, pero ese mismo hecho de ver la hora genera más ansiedad porque uno dice... pero no, pensaba que llevaba 4 horas, pero dormí 20 minutos. Claro. O al revés, me desperté 2 horas antes del despertador o cosas así. Claro. Entonces eso finalmente puede contribuir a generar más ansiedad en la noche. Ahora, los dispositivos igual vienen con ciertas configuraciones que te permiten invertir los colores y las luces en las noches. Yo creo que eso es útil también dejarlas activadas. Mira, la verdad que eso también se ha estudiado junto con los lentes con filtro de luz azul. Y aún hay poca evidencia científica que pueda decir esto es algo que sirva totalmente. Que puede funcionar. Sí. Okay. En general, sí, yo igual lo recomiendo si es que las personas notan que les sirve. Se puede usar como una recomendación, pero no basar todo en eso. Claro. O sea, no estar el celular 3 horas antes de dormir con lentes con filtro UV, filtro azul. Porque eso no va a generar un gran cambio. En general, ahí tiene que ser parte de otras medidas. Otra estrategia. Bien, mira, vamos a pasar a los mitos. Ya hay algunos mitos que vale la pena tocar. Mira, este es un mito obvio, pero las personas piensan que parte de dormir es roncar. ¿Ya? Entonces, ¿un mito es roncar es normal? Ya, este es un muy buen mito porque está muy generalizado que él ronca y es parte de él, ¿no? Duermo y ronco, claro. Sí. Y estás durmiendo mejor, porque estás profundo, claro. Incluso dicen eso. Claro. Pero lo que se ha visto es que no es así. La mayoría de las veces partiendo por qué es el ronquido se genera este sonido por por el mismo flujo del aire en la vía aérea. Claro. Y eso puede tener muchas causas. Algunas de las causas son problemas propiamente del sueño. También hay causas que ven más los otorrinos que tienen que ver con... alteraciones anatómicas. Que muchas veces las personas con mucho ronquido requieren cirugía incluso. La verdad que no hay que considerarlo como algo normal. Los ronquidos muchas veces también se asocian a apneas. Las apneas son cierres parciales o totales de la vía aérea respiratoria superior que ocurren en la noche.
y eso genera fragmentaciones del sueño, micro despertares, y eso también contribuye a tener mala calidad del sueño, andar con sueño en el día, y lo que hemos hablado antes, más accidentes de tránsito, más consumo de sustancias, más trastornos del ánimo. Así que mito, roncar es normal, falso. Falso. Otra, tener parálisis del sueño constantemente es normal. ¿Qué es la parálisis del sueño? Ya, la parálisis del sueño es un fenómeno bien llamativo que si ocurre de forma ocasional se considera normal. La parálisis del sueño cuando ocurre cuando uno se está quedando dormido o se está despertando, y es una sensación que puede ser muy incómoda de estar soñando pero sin poder moverse. Entonces es como un estado intermedio del sueño, y que a algunas personas les genera mucha ansiedad porque es una situación muy incómoda de que no pueden moverse y les genera mucha angustia. Es lo típico que uno está durmiendo, y no lo típico, pero lo que probablemente a mí me ha pasado y a más de una persona le ha pasado, que uno está durmiendo y de repente quiere despertar pero no puede despertar, no puede moverse, no puede... Y puede ser muy, muy angustiante. Es incómodo, sí. Claro. Ahora, si el mito dice que si ocurre constantemente, eso la verdad que no es algo normal, ¿ya? Si ocurre de forma ocasional, no sé, una vez al año, de forma muy esporádica, y sobre todo si se relaciona a algún evento estresante, eso puede ser considerado parte de la normalidad. Pero si es que es algo que ocurre de forma constante, hay que muchas veces investigar porque puede ser parte de otras enfermedades, como por ejemplo la narcolepsia. Que uno de los elementos que considera esta enfermedad, además de los ataques de sueño en el día, son estas parálisis de sueño que pueden ser más frecuentes. Entonces hay que investigarlo. En general esto no es un episodio normal. Es decir, si usted le dan estas parálisis de sueño de forma frecuente, deja de ser normal. Claro, y hay que investigar qué está pasando. Muchas veces tiene que ver con temas del ánimo o algunos otros problemas que estén ocurriendo en la vida. Gatillante. Sí, o también están relacionados con dormir muy pocas horas. Hay gente que duerme 2 o 3 horas y les pasa, y se asocia a mucha ansiedad porque esto ocurre constantemente y les genera ansiedad que vuelva a ocurrir incluso. Claro. Otro mito. Dormir 10, 12 o 14 horas o incluso más es mucho mejor para la salud. Ya, esto es totalmente falso. Se sabe que incluso dormir más horas de las que corresponde por la edad de cada persona es incluso perjudicial y aumenta el riesgo de varias enfermedades inflamatorias. Se generan varios efectos proinflamatorios que la verdad que no son beneficiosos para nada. Y lo que hacemos en estos casos, tenemos que investigar por qué se están durmiendo tantas horas. Porque si bien hay personas que duermen 10 horas y funcionan así y no tienen ningún problema en el día, y que también eso es parte de las personas que duermen más, y eso también es un grupo que no tenemos que olvidar, pero también hay personas que duermen 10, 12, 14 horas y además siestas en el día. Muchas veces eso se debe a una muy mala calidad del sueño en la noche, por ejemplo, por síndrome de piernas inquietas, por ronquidos y apneas, como un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y esos tienen que ser estudiados porque son enfermedades que tienen tratamientos distintos. Es decir, dormir más no es mejor. No. No es mejor. ¿Cuál es lo recomendado a las horas? Depende de la edad, pero en promedio de 7 a 9 horas más o menos. Ya. Sí, cuando vamos envejeciendo dormimos menos horas, y también cuando somos más pequeños dormimos más horas. Ya. El último mito. Uso de magnesio y melatonina porque me lo recomendaron. Sí. Bueno, primero la melatonina puede ser muy útil, pero la recomendación en general es que hay que usarla con indicación médica, porque muchas veces se requieren más dosis de la típica que podemos encontrar en cualquier farmacia, o se requiere asociar a muchas otras cosas. O también usar melatoninas de liberación prolongada, que también es otra alternativa. Entonces, en general, es una hormona que sirve mucho, que se puede utilizar, pero hay que usarla con una orientación médica para ver primero si es que está sirviendo o no, o si hay algo más que esté pasando. Respecto al magnesio, que también está bastante de moda últimamente, sí, también hay algunas evidencias de que ha mostrado su efectividad, pero también en general con los pacientes
que a mí me preguntan por uso de suplementos, yo prefiero favorecer el incremento de magnesio en la dieta muchas veces. En la alimentación. Claro, en la alimentación. Y en algunos casos, algunos pacientes se pueden utilizar magnesio, pero eso hay que verlo caso a caso, si es que es una utilidad real en lo que está pasando. Sí. Ojo, porque en el fondo la suplementación de magnesio de forma empírica no es tan fácil tampoco. Hay distintos tipos de magnesio. Sí. Y cada tipo de magnesio tiene ciertas indicaciones. No es llegar a la farmacia y comprar un magnesio igual el que tenga. Claro, por eso mismo hay que hacerlo de forma guiada si es que se quiere hacer. Claro. Sobre todo las personas que no, por ejemplo, que no quieren usar medicamentos y que quieren favorecer este tipo de indicaciones, sumado a todos los hábitos, cambios de hábitos. Por eso también es útil que haya una consulta de por medio, porque si no se va a usar un magnesio que en general puede, si es que no ayuda al sueño, puede contribuir a la constipación y que nos complique ir al baño, por ejemplo. Claro. Entonces hay que indicarlo bien si es que se va a usar. Ahora, fuente de magnesio más naturales o saludables es todo lo que tiene que ver con colores verdes. Así es. Sí, la selga. Las verduras principalmente. Las espinacas. La palta. La palta. Entonces son fuentes de magnesio útiles. Bien, ya para cerrar este capítulo, ¿podemos dar alguna recomendación o algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan? Sí, yo creo que varias. Primero, tratar de no automedicarse con medicamentos para dormir. Muchas veces pueden encubrir otras cosas que están pasando. Ponerle ojo a lo que estamos haciendo en el día para poder tener una buena calidad de sueño. Si vamos a estar todo el día hasta las 7 de la tarde tomando café o mate, es esperable que nos cueste quedarnos dormidos. Si a eso le sumamos alcohol y mucha televisión hasta muy tarde. Entonces, ponerle ojo a lo que hacemos en el día. Yo tengo algunos pacientes que consultan porque no pueden dormir y les pregunto cómo son sus hábitos y me dicen que juegan 4 horas a la consola de juegos muy estimulantes antes de dormir. Entonces, la verdad que hay de 6 de la tarde a 10 de la noche. Sí, claro, y son muchas horas. Entonces, hay muchas veces que la causa de los problemas del sueño está en los hábitos y en lo que hacemos en el día. Entonces, ponerle ojo a eso, no automedicarse, como dije anteriormente. La actividad física, ojalá en la primera parte del día, porque así evitamos que en la noche nos pueda activar, que también es otro problema que puede ocurrir. Con el tiempo ir analizando algunas cosas que podamos ir haciendo respecto a los hábitos en la noche. Hay gente que le sirve la meditación, hay otros que no. Hay algunas personas que les sirve poder, por ejemplo, leer en la noche, hay otros que no, porque se meten en lo que están leyendo. Entonces, yo creo que hay que ver bien detalles de cada situación que esté ocurriendo en la noche. Y como recomendación general, saber que es algo que es muy importante tratar de dormir al menos 7 horas cada noche. Es algo que tenemos que tener como meta diaria, idealmente. Y poder, si es que ocurre ocasionalmente que no podamos dormir, saber que es algo que también que puede ocurrir, que es parte de la vida y que tenemos que permitirnos eso también ocasionalmente. Ahora, si es que esto se prolonga en el tiempo, ahí tenemos que ver que algunas cosas que podemos ir cambiando con el tiempo. Y el uso de pantallas. Sí, el uso de pantallas es algo que es difícil de sacar en las noches, sobre todo con la tele, con el celular o cualquier dispositivo. Contribuye a esta percepción de que tenemos que estar despiertos y altera también la secreción de melatonina. Entonces, es algo que es contraproducente para si es que queremos dormir. Uno quiere dormir y descansar. Sí. Oye, Gonzalo, te quiero agradecer por habernos acompañado en este capítulo. Y como tú sabes, nosotros hacemos un regalo a todos nuestros invitados. Muchas gracias. Acá te regalamos un terrario que es parte de los chicos de Notofago que nos apoyan, nos colaboran en este podcast. ¿Conocías los terrarios? No, está muy bonito. Mira, a nosotros nos gustan los terrarios porque es un ecosistema que requiere poco cuidado, que permite que la planta, por sus propios medios, ¿cierto?, se mantenga estable y viva y todo. Así que, Dani, ¿qué significa el terrario para nosotros hoy?
Cada episodio es una semilla que plantamos juntos en el campo de la salud y la sabiduría. Agradezco tu contribución esencial. Te regalamos un terrario como muestra de gratitud. Cultivemos juntos en Segunda Opinión con el Dr. Ferre. Oye, Gonzalo, de nuevo, muchas gracias. ¿Cómo te encuentra la gente? Dani, ¿nos ayudas por favor en las redes sociales del doctor? Pueden encontrar al Dr. Gonzalo en Instagram, @neurogon. ¿Te contactan por tu Instagram? ¿Cómo es la forma más frecuente? Sí, en general, ahí en mi Instagram está mi correo, así que en general, información. Sí, contesto a los pacientes, sobre todo los que ya he visto. Se genera un vínculo como en el tiempo que pueden hacerme llegar sus preguntas o contarme de, no sé, por ejemplo, que tienen algún problema, que necesitan alguna ayuda. Ahí estoy disponible para eso. Súper. Oye, qué bueno. Oye, Gonza, gracias de nuevo. Y bueno, vamos a contar nuestras redes. Dani, ¿cómo nos escuchan a nosotros? No dejes de escucharnos en YouTube y Spotify, @segundaopinión.drferre, y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @segundaopinión.drferre. Gonzalo, de nuevo, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Te pasaste, y agradecer de nuevo a nuestra comunidad. Los invito a seguir al doctor Gonzalo Muñoz en sus redes sociales y también seguirnos a nosotros en nuestras redes. Compartir este contenido a quien crean que les va a ser útil. Darle like, campanita y nos vemos pronto en el próximo episodio. Chao. Chao, chao.